Bienvenidos a otro episodio de El Enfoque de Familia a través de la Coordinadora Republicana. En esta ocasión tenemos a un invitado sumamente especial, es el doctor Luis Losada Pescador. Él es periodista muy reconocido en España, director de campañas de Citizen Go y el portal más grande, yo creo, en defensa de la familia. Doctor Luis Losada, bienvenido al Enfoque de Familia. Muchas Muchas gracias. gracias por su tiempo. Y Gracias por bueno, la invitación. vamos a conversar de temas muy importantes esta tarde. Y coméntenos, doctor, Citizen Go. ¿Qué cosa es Citizen Go? Bueno, Citizen Go es una plataforma de acción ciudadana que lo que hace es facilitar que los ciudadanos puedan tener una participación activa y efectiva en la vida pública a través de las nuevas tecnologías. Lo que hacemos es ofrecer una plataforma gratuita a todos los ciudadanos para que puedan ponerse en contacto con sus responsables políticos, con sus diputados, con sus ministros, con sus alcaldes, incluso también con presidentes de compañías y generar una campaña, una movilización social en determinada dirección. Sí que tenemos ideología, no es solamente participación neutra, tenemos un ideario que es la defensa de la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, la defensa de la familia y del matrimonio como hombre-mujer y de la familia como célula básica de la sociedad, el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus principios y valores y la libertad religiosa. Y dentro de eso, pues todo el mundo puede hacer las campañas que quiera, nosotros también proponemos campañas y ya somos una comunidad de 16 millones de personas, ciudadanos activos y responsables que exigimos a nuestros gobiernos que respeten nuestros valores. Así es, y aquí estamos hablando, doctor Luis Losada, de un tema de libertades, ciertamente, porque acá también tenemos el tema de la contracampaña. Se viene la contracampaña y nos dicen, ay, vienen los cucufas, o por ejemplo una marcha muy grande que hubo acá en Perú y que hubo en varias partes de Latinoamérica, la marcha con mis hijos no te metas, ¿no? Ah, ahí están pues los providas. Ellos son los providas, ¿no? Pero lo usaban en un término peyorativo. Entonces ya hemos tenido distintos invitados también en este programa, un neurocientífico, por ejemplo, argentino, que nos dice, nos explicaba sobre que no se necesita, y lo hemos hablado también con Pedro Mejías de Actúa Familia, no se necesita estar adscrito a ningún partido político o ninguna ideología religiosa para defender preceptos básicos como la vida desde la concepción y la muerte natural. Ojo, nunca hay que olvidar que hay dos pilares acá, a veces nos focalizamos solamente en uno. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Por qué es que la gente, por qué la sociedad tiene que hablar de provida, de eutanasia? ¿Acaso se vienen campañas, no sé, que quieren abolir estos preceptos de manera espontánea o son Están parte de muy un bien plan? organizados. Están muy bien organizados. A ver, lo que tú planteas es cierto. Para la defensa de todos estos valores no hace falta tener ninguna militancia política ni ningún credo religioso. De hecho, nosotros no preguntamos a nadie, ni a los que trabajan, ni a los que forman parte de la plataforma, cuál es su credo, ni siquiera cuál es su ideología, ni cuál es su voto partidario. Tenemos el ideario muy claro y sí, hay un contraideario. Hay organizaciones organizadas y muy bien financiadas que están trabajando en dirección opuesta, desgraciadamente. De manera que el lobby abortista no es una mujer que está en una situación difícil, de desamparo, etcétera. No, el lobby abortista es una organización ideológica, radical, extraordinariamente bien financiada, principalmente por Planned Parenthood, por Mary Stopes, por grandes multinacionales que se lucran del sufrimiento de las mujeres y que quieren lanzar ese planteamiento ideológico de que el aborto es un derecho y que, por lo tanto, la vida es disponible. Y esto me parece especialmente grave, porque simplemente el hecho de plantear la posibilidad de que la vida humana sea disponible por otro ser humano, nos lleva a la ley de la selva. Nos hemos tardado muchos siglos en respetar los derechos de todos, en garantizar el principio de igualdad, en garantizar el principio del derecho a la vida. Y ahora nos encontramos en un retroceso extremadamente preocupante, donde hay vidas humanas que valen la pena y vidas humanas que son descartables. ¿Cuáles son descartables? El bebé que molesta, el bebé que incomoda, el bebé que pienso que puede arruinarme la vida, entre comillas, o el anciano que ya no es útil, el anciano
que ya no es productivo, entre comillas, y que además no solamente no es productivo, sino que es un coste. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues descartar a esas vidas humanas, la que está por nacer y la vida anciana, que no nos interesan, que nos molestan, que nos incomodan, pero eso, en el fondo, es un retroceso en términos de derechos humanos brutal. El progreso humano se ha caracterizado por la capacidad del ser humano y de la sociedad de defender al más débil, de defender al pequeño, al inválido, al enfermo. Eso es lo que nos ha hecho plenamente humanos y lo que nos ha permitido progresar desde el punto de vista humano. Y eso, desgraciadamente, lo estamos abandonando. Yo creo que esto es muy preocupante, porque hay lobbies extraordinariamente poderosos que presionan a los gobiernos, que se introducen en los parlamentos, que tienen una increíble cantidad de dinero para hacer ese lobby, y que primero no responden a una exigencia ciudadana, y que además llegan con un planteamiento ideológico radical, extraordinariamente agresivo y regresivo para los derechos humanos. La buena noticia, en mi opinión, es que en Hispanoamérica en general y en Perú en particular hay una sociedad extraordinariamente sana, extraordinariamente viva, que no está de acuerdo con estos planteamientos ideológicos radicales y que está dispuesto a defenderlos de una manera activa. Saliendo a las calles, participando online, participando en redes sociales, etcétera. Yo creo que lo que tienen que hacer los gobiernos es responder a la realidad social, a las exigencias y a los requerimientos sociales, y no tratar de imponer un rodillo totalmente contrario a la tradición, a la cultura y a los valores de una sociedad. Los gobiernos o los gobernantes están para encaminar a la sociedad hacia lo que denominamos desarrollo, ¿no? Sin embargo, la cuestión, perdón, el cuestionamiento de la moral de las personas, es decir, meterte con lo que tú crees, con cómo tienes que enseñarle a tus hijos, con qué tienes que enseñarle a tus hijos, esto se está volviendo pan de cada día en la nueva izquierda, ¿no? Porque ahora ya no son en los parlamentos, ya no vemos, la izquierda trabajadora, no, no, no. Ahora los socialistas están, y acá en Perú se le llaman los caviares, ¿no? Acá ya, la caviará es aquel, y creo que en España también existe el término caviar, ¿no? En el cual no lo No, usan tanto como así. no, pero lo entendemos muy bien, es la izquierda de las mariscadas, sí. A la izquierda de la mariscada. Bueno, es técnicamente lo mismo, ¿no? Son platos fríos que se sirven y son muy costosos, definitivamente. Entonces, esta izquierda ya no lucha por derechos de los trabajadores, ya no lucha, sino que te crea un nuevo cuco o una nueva víctima, ¿no? O un nuevo cuco o una nueva víctima, o un opresor o un nuevo oprimido, ¿no? Sin embargo, se están metiendo con la moral de las personas. Y el Estado no está para meterse en la moral de las personas, está para supervigilar, un overwatching de los derechos, de las libertades, lo que es justicia, pero no de lo que son moral y de lo que son libertades. Por ejemplo, estamos ahorita a punto de ingresar al nuevo año escolar en marzo, aquí en Perú, inician las clases y obviamente las quieren hacer muchas presenciales, que eso es otro tema, otra discusión, pero el tema es dónde están los libros que les enseñan a los chicos en los colegios, por qué les prohíben que los libros regresen a casa. Entonces, ¿qué iniciativas ciudadanas existen y cómo es que Citizen Go, evidentemente, ha podido contrarrestar este avance que está en todos lados? Porque están en el poder, ¿no? Sí. Sí, a ver, hay una obsesión por parte de la izquierda ideológica de conquistar el alma de los niños. Desgraciadamente, la izquierda ha abandonado la batalla por la justicia social. Digo desgraciadamente porque creo que habría sido una batalla, sigue siendo una batalla muy importante, y sigue habiendo problemas muy graves. En Hispanoamérica es la zona del mundo con más diferencia social de todo el planeta, y yo creo que esa es una asignatura todavía pendiente. Pero, y desgraciadamente entonces han ido a la izquierda de bragueta, si me permites la expresión, ¿no? A una izquierda ideológica fuera de lo que ha sido tradicionalmente la izquierda, que es la lucha por la justicia social. ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, pues desde Citizen Go, desde la sociedad civil en general, se pueden hacer muchas cosas. En Perú conocéis muy bien el movimiento de Con mis hijos no te metas. Eso fue un movimiento de unas manifestaciones masivas que han
que han frenado proyectos legislativos. Nosotros apoyamos en la campaña contra el currículum, ganamos socialmente, ganamos en la calle, ganamos judicialmente, y ese movimiento se ha ido repitiendo en otros muchos países. En Colombia, el movimiento del 10 de agosto fue absolutamente espectacular y puso contra las cuerdas a la ministra de Educación, que tuvo que dimitir por unas cartillas de adoctrinamiento en las escuelas que además pretendían imponerse por encima de los idearios de los colegios. Y, por supuesto, sin respetar el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus principios y valores, que es un derecho universal de todas las cartas de derechos humanos y en concreto de la Convención Americana de Derechos Humanos, que habla de la labor primaria y principal de los padres en la educación de los hijos. En Chile hicimos lo mismo, con una batalla tremenda para garantizar ese derecho de los padres a educar a sus hijos. En Panamá apoyamos un movimiento, una manifestación parecida, que también fue increíblemente exitosa. En Ecuador, en México logramos frenar una iniciativa presidencial que pretendía adoctrinar a los niños en las escuelas en la agenda LGTB. En definitiva, que yo creo que ha habido un movimiento social espectacular en toda Hispanoamérica. Probablemente por eso los grandes lobbies, entre ellos y fundamentalmente Open Society de George Soros, nos han colocado en la picota, pero en realidad el enemigo no somos nosotros. El enemigo, si es que lo es el pueblo, porque el pueblo hispanoamericano, el de Ecuador, el de Colombia, el de Perú, el de Panamá, ha sido un pueblo consciente, responsable, que ha salido a la calle a defender el derecho básico de los padres a educar a sus hijos, en definitiva, el derecho a que nadie adoctrine a sus propios hijos, a decirle a los gobernantes, con mis hijos no te metas, y ese mensaje ha sido tan potente, tan contundente, tan firme, que hemos ganado la batalla, afortunadamente, en muchos sitios. Así es, has tocado temas muy importantes, Luis, y en realidad la Declaración Universal de los Derechos del Niño indica que los padres tienen el derecho de elegir el tipo de educación que le pueden dar a los niños. Al hablar de tipo de educación, no te estoy diciendo pues que es un tipo de matemática o un tipo de razonamiento verbal, porque es así, eso es ciencia, y lo que es, o un tipo de ciencias sociales, ¿no? O sea, en realidad existen lo que son las ciencias y existen lo que son las disciplinas, como la psicología, ¿no? Entonces, acá, cuando el Tratado Internacional de los Derechos del Niño indica que los padres pueden elegir el tipo de educación, eso va más allá de la ciencia. Es lo que ya no se enseña dentro del salón de matemáticas o dentro de la clase de lenguaje, que por cierto, la clase de lenguaje también está muy pervertida actualmente. Sí. Me acuerdo de una entrevista que tuvimos acá en Perú hace muchos años, en un programa de televisión del alcance nacional, en donde precisamente a la parte contraria, que habían traído un sinnúmero de expositores de la agenda LGTB y Partido Comunista Peruano también, no sé qué se ahí metidos, pero estaban, ¿no? Les digo, mira, si tú quieres criar a tu hijo una agenda LGTB, así como hay colegios católicos, así como hay colegios evangélicos, como hay colegios luteranos, junta tu plata, funda tu colegio y en esas 4 paredes enséñale a tus hijos a hacer lo que tú quieras, pero con los míos no. Claro, ¿no? Entonces, Citizen Go yo creo que tiene ese mismo pensamiento. Correcto. Si algún padre desea eso para sus hijos, que yo desde luego no lo recomiendo, pero si algún padre lo desea, por supuesto tiene derecho. Porque quiero decir una cosa que creo que es muy importante, Andrés. El derecho de los padres a educar a sus hijos, en realidad, no es derecho de los padres, es derecho de los hijos. Es derecho de los hijos a no ser adoctrinado por el Estado. Es derecho de los hijos a ser protegido por quien más le quiere, que son sus padres. Es derecho de los hijos a no estar sometido a un planteamiento ideológico del gobierno de turno. Y por lo tanto, la obligación del Estado a garantizar la neutralidad en la escuela, la neutralidad ideológica. Y eso creo que es básico. Porque muchas veces el principio de la patria potestad como un derecho de los padres. En realidad es a la inversa. No es un derecho del padre, es un derecho del hijo. ¿A qué? A ser protegido frente a quién? Frente al abuso del poder.
y a ser protegido ¿por quién? Por quien más le quiere. Porque yo no he visto nunca a un ministro de Educación levantarse a las 3 de la mañana para llevar a un niño a un hospital porque estaba malito o porque tenía tos o porque se le había subido la fiebre. Pero el padre se levanta a las 3 de la mañana y le lleva al hospital. Y yo no he visto a ningún ministro ni a ningún diputado preocupado de que si el niño se ha hecho caquita o no se ha hecho caquita. Y los padres están preocupados 24 horas. De manera que no hay ninguna discusión de que quien más quiera a sus padres, a su hijo, sin ninguna discusión, son sus padres, por muy imperfectos que sean. Y diré más, por muy imperfectos que sean, serán mucho más perfectos que cualquier gobernante. Por lo tanto, el principio de patria potestad no es una garantía para los padres, es una garantía para el niño, frente a la obsesión por parte de algunos gobiernos, especialmente de la izquierda radical, que pretende y aspira a conquistar el alma de los niños. El alma de los niños es sagrada, su inocencia es sagrada y con mis hijos no te metas. Yo creo que ese eslogan que nació en Perú y que se ha extendido de manera hiper exitosa por toda la región me parece clave, me parece muy primario, muy básico, pero muy fácil de entender. Usted, si quiere, puede hacer ideología y tirar el dinero público en hacer tonterías, pero a mi hijo no se lo voy a tolerar. Y ese movimiento tan primario, cuando nos han tocado algo tan esencial y tan sagrado como es nuestra propia descendencia, la gente ha salido a la calle de manera contundente, firme, responsable, porque ya hay un momento en que uno dice hasta aquí hemos llegado, porque ha habido mucha presión ideológica, ha habido mucha agresividad ideológica, pero cuando la agresividad llega a casa y llega a lo que uno más quiere, a lo más sagrado como son los pequeños, entonces ya llega un momento en que la ciudadanía dice hasta aquí hemos llegado. Así es, y estamos hablando de una embestida internacional, no solamente esto es por parte, no, que solamente en España, solamente en Estados Unidos, no, acá Perú también llegó, a Colombia llegó, y Colombia fue uno de los primeros países en Latinoamérica en donde llegó esto, porque empezaron a traer en los libros escolares el tema de los links, lo cual motivó una mega marcha en Colombia que lo frenaron de cierta forma, pero continuó de otras, porque son como las cucarachas, que es difícil matarlas, no van a vivir más que los humanos, dicen, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede reaccionar socialmente? ¿Qué hizo Citizen Go? ¿Qué se hizo en España? Hay un tema muy importante que también quiero tocar, es el tema del bus de los niños y las niñas, ¿no? Coméntanos esa campaña, cómo inició. Muy bien, bueno, pues mira, tu pregunta base, bueno, primero, sí, es un movimiento internacional. Como decía antes, es un movimiento internacional extraordinariamente bien financiado. El movimiento abortista y el movimiento LGTB no son cuatro locos. Es un movimiento extraordinariamente bien financiado, con abogados, con directores de publicidad, de marketing, de propaganda, que gestionan las redes sociales, con muchísimo dinero, principalmente de Estados Unidos, también de la Unión Europea. Y por lo tanto, bueno, lo que tenemos enfrente es un verdadero monstruo, no es... O sea que lo que quiero decir es que para hacer frente a esa realidad hay un pueblo, pero lo que hay enfrente es personas muy bien organizadas, con mucho dinero y que quieren claramente, tienen claro lo que quieren y quieren marcar agenda e imponer su agenda ideológica radical. ¿Cuál es la única posibilidad de respuesta? En primer lugar, tener la posibilidad de hacer una respuesta global, porque la amenaza es global y por lo tanto la respuesta también tiene que ser global. Por eso Citizen Go es tan importante que Citizen Go exista y que está ahora mismo presente en 11 lenguas, 50 países y con una población movilizada de 16 millones de personas. Yo creo que eso es un activo extremadamente importante y lo que tenemos que hacer es movilizarnos, porque tenemos la experiencia ya acumulada de que cuando lo hacemos, cuando nos movilizamos y lo hacemos de manera inteligente, contundente, yendo a las personas que son clave en la decisión que hay que tomar y con un mensaje no radicalizado, sino adecuado a la situación, pues hemos tenido muchos éxitos. Porque la ciudadanía es imparable, porque no se puede gobernar en contra del pueblo. Y lo hemos visto con el currículum educativo en Perú y lo hemos visto con el currículum, el proyecto educativo y el movimiento del 10 de agosto
en Colombia, y lo hemos visto con la obsesión del entonces presidente Peña Nieto por el adoctrinamiento LGTB, que fue frenado en las calles, con el mayor movimiento social de toda la historia de México, con más de 2 millones de personas en las calles, que se dice pronto, y en toda la historia de México nunca jamás había producido una movilización social tan contundente. Y eso se produjo porque le habían tocado, como os decía antes, le habían tocado lo más sensible, la fibra más básica, que eran a sus propios hijos. Y la gente dijo, hasta aquí hemos llegado. Así que, ¿qué es lo que podemos hacer? Movilizarlos. ¿Qué es lo que hicimos en el caso de Hazte Oír, de Citizen Go con el bus de la libertad? Pues quisimos lanzar un mensaje frente a la pretensión adoctrinadora en España, lanzar un mensaje muy básico, muy fácil, pero muy entendible. Y es que los niños tienen pene, las niñas tienen vulva. Ese mensaje tan básico, que lo sabe el 100% de las personas que han ido al colegio, que son el 100%, y bueno, y sin ir al colegio, porque es hiperprimario, generó una enorme polémica. ¿Y por qué decir que 2 más 2 son 4 genera polémica? Por la evidencia del mensaje, porque estábamos poniendo en cuestión el gran axioma, el gran principio del lobby LGTB, y es que tú puedes ser del sexo que te dé la gana. Y la realidad es que nacemos sexuados, y eso no es una esclavitud, es una riqueza, es un regalo. Y lo que tenemos que hacer es dar gracias por ese regalo y disfrutarlo de la máxima manera posible, ¿no? Y sin embargo, hay quien piensa que eso es una esclavitud, que es una restricción, y que uno puede autodeterminarse. Pero fíjese qué cosas, que resulta que según esta pretensión, nosotros podríamos tener el sexo autopercibido, el que quisiéramos. Sin embargo, no podemos decidir sobre quiénes son nuestros padres, y a lo mejor nos genera mucha tensión. Ni tampoco podemos decidir sobre nuestra nacionalidad, y quizás nos gustaría tener otra nacionalidad. O sobre la fecha de nacimiento, porque nos gustaría ser más jóvenes, o al revés, más ancianos, o haber nacido en la Edad Media. Y por supuesto tampoco podemos decidir sobre nuestra capacidad económica, que es la que es. Es decir, que yo creo que se trata de la negación de la realidad, que solo conduce a la frustración. Pero esa frustración personal se ha llevado a lo colectivo de manera extraordinariamente preocupante, y por eso es por lo que lanzamos el autobús en España y luego lo lanzamos a otros países. Yo fui el responsable de llevar el autobús a Chile, a Colombia, a México, y en todos los países se produjo una enorme polémica, como si hubiéramos mencionado algo que no se pudiera mencionar, y era algo tan básico como que los niños son niños y las niñas son niñas. Y si no somos capaces de respetar eso tan básico, tan primario, de andar por casa, es que estamos construyendo una sociedad absolutamente enferma. Cuando nosotros llevamos a Chile, nos lanzaron ladrillos de este tamaño, no hubo una desgracia porque Dios no quiso, y hubo una agresividad política absolutamente descomunal. Y nosotros lo único que defendemos es, aparte de decir que 2 más 2 son 4 y que los niños son niños y las niñas son niñas, que hay que cumplir a cabalidad lo que dice la Convención Americana de Derechos Humanos, y es que los padres son los primeros responsables en la educación de sus hijos, porque frente a la pretensión del gobierno de turno, el que sea, me da exactamente igual quién sea, de adoctrinar a nuestros niños, está la responsabilidad y la firmeza de los padres de decir, no, los hijos están bajo mi responsabilidad, son mi proyecto, para el creyente son mi encargo de Dios, y yo no voy a permitir que nadie meta sus sucias manos en la inocencia de mis hijos. De manera que, ¿qué se puede hacer? Pues yo creo que hay muchas maneras de participar. Nosotros lo hicimos a través del autobús, hay mucha gente que lo hace a través de las redes sociales, lo podemos hacer a través de las campañas online, podemos escribir cartas a los directores de los periódicos, podemos llamar a las cadenas de radio y televisión. En definitiva, estar activos, porque la única manera de que el rodillo no nos arrase es que haya una ciudadanía activa y responsable. A ver, acá hay mucha información y en realidad voy a tratar de ser esquemático en lo que voy a comentar, para resumirlo por temas de tiempo. Por ejemplo, el doctor Francisco Tudela, internacionalista peruano, ex canciller acá peruano, nos ha indicado en muchas oportunidades que precisamente a la única facción política que le beneficia con con el caos social, ojo con las palabras técnicas usadas, es a la izquierda.
O sea, la única facción política que se beneficia del caos social es la izquierda. Ok, palabras de Francisco Tudela. Hace muchos años, ¿no? Ahora, históricamente, la izquierda es una facción política que no puede vivir sola. Veamos nomás lo que pasó desde 1945 en Estados Unidos, en la época de la Gran Depresión, cuando se funda por John Edgar Hoover el Federal Bureau of Investigations, el FBI, cuando la izquierda comunista radical empezó a atacar a las familias. ¿Por qué? Acá está el tema. ¿Por qué a las familias? Hace un par de semanas estuve en una entrevista con nuestra colega Úrsula Chamachumbia, que le mandamos un saludo acá también, pertenece a la Coordinadora Republicana, y le digo, mira Úrsula, si viene un funcionario de gobierno y nos pone un papel enfrente a ti y a mí, ¿no? Donde dice, a partir de mañana, Úrsula y Andrés pueden ser del sexo que se les dé la gana. Mañana pueden ser un árbol, mañana pueden ser una gallina. Excelente. ¿Lo firmamos o no lo firmamos? Ok, gracias. Le respondo más tarde. Y si yo quiero, lo firmo. Y si no quiero, no lo firmo. El problema es que la izquierda, al hacer este tipo de proposiciones, ya no se la hace a gente inteligente. Porque si se la sigue haciendo a gente inteligente, a gente letrada, a gente culta, a gente instruida, a gente con años de experiencia en su vida, la izquierda va a desaparecer. Va a desaparecer totalmente. Entonces, definitivamente, yo creo que todas el las planteamiento... entidades políticas que tienen este rol de totalitarios ya no van a la gente que piensa, sino van a los niños. Ahí tenemos un gran problema, doctor Luis. A ver, yo creo que hay varias cosas, Andrés. Yo creo que decir que la izquierda necesita de gente intelectualmente pobre para sobrevivir me parece que es demasiado. Yo lo que sí que creo, sin embargo, es que el discurso de la izquierda es extraordinariamente perverso, porque, como decía Benedicto XVI, estamos hablando de la última rebelión del hombre contra Dios. El hombre se ha rebelado contra Dios en prácticamente todo, y la última rebelión era rebelarse contra su seña de identidad, contra su ADN, que es su identidad sexual. Eso, y por lo tanto, de lo que estamos hablando es de un planteamiento ideológico, profundo, no ridículo, sino profundo, y extraordinariamente dañino, porque daña lo más interno, lo más básico, lo más primario del ser humano, que es su identidad sexual. Por eso yo creo que es muy perverso. Otra cosa son los populismos, que la mayoría son de izquierdas, pero también los hay de derechas. ¿Y qué es lo que necesitan los populismos? Azuzar el odio, generar miedo, vender un relato de respuesta, o vender una especie de paraíso en la tierra, y vender una especie de relato heroico donde llega un salvador que va a solucionar todos los problemas prácticamente sin esfuerzo. Ese mensaje, que es fácilmente comprable, porque a mucha gente, obviamente todos tenemos problemas porque la vida es compleja, y el mensaje de va a llegar un salvador que te va a solucionar todos tus problemas sin que hagas ningún esfuerzo, pues apetece comprarlo. Pero ese mensaje, que es el que se ha lanzado por parte de Kirchner desde hace muchos años, por parte del peronismo desde hace muchísimos años, el que ha lanzado López Obrador en México, lo que ha lanzado Castillo en Perú, lo que está lanzando Petro en Colombia, en definitiva, de la izquierda, es un mensaje, además de ideológico, extraordinariamente populista, tratando de sembrar, de aglutinar ese descontento, esa frustración, ese odio social que existe en muchísimos países. Por eso creo, como decía al principio, que hay una asignatura pendiente, que obviamente creo que estos populistas no van a resolver, pero creo que hay que afrontarla sí o sí, que es la asignatura de la justicia social. O somos capaces de generar una clase media y, por lo tanto, una estructura social sólida en Hispanoamérica, o vamos a vivir permanentemente en la inestabilidad. Y luego decías que en el caos solo gana la izquierda. Hombre, hemos visto en Chile. Es el ejemplo más claro. En Chile la izquierda ha incendiado literalmente el país y se lo ha robado. Ahora, ¿por qué ha sido posible eso? ¿Porque ha habido una agresividad y una violencia por parte de la izquierda? Sí. Y también por incomparecencia del adversario. Por lo tanto, creo que tenemos la obligación moral de comparecer, de estar presente en el terreno de juego, en el combate. Y ahí ha habido un estado de bienestar también, ¿no? Un estado de bienestar que también es peligroso.
Sí, bueno, yo creo que yo sí soy partidario del estado de bienestar. Me parece que el ejercicio de solidaridad me parece que es muy bueno. Otra cosa es lanzar el mensaje de que el Estado te va a solucionar todos los problemas y te va a cuidar desde la cuna hasta la tumba. Eso no existe nadie que sea capaz de garantizar eso, pero sí somos capaces de generar ciertas redes de solidaridad que hagan la vida un poco más fácil para los menos favorecidos y que permitan el ascensor social y permitan que los que tienen capacidad puedan desarrollarla plenamente, etcétera, ¿no? Y por lo tanto yo soy partidario de la igualdad de oportunidades, de que haya un sistema de becas en la educación amplio, etcétera, ¿no? Pero, por lo tanto estoy hablando de temas que podrían considerarse de izquierda, pero que lamentablemente la izquierda ha abandonado el discurso de igualdad de oportunidades, incluso de los colchones sociales, para adentrarse en debates ideológicos que son absolutamente ajenos a la realidad de la calle y a las necesidades sociales, porque la gente lo que necesita es comer y tener oportunidad para poder desarrollarse. Y eso, desgraciadamente, en muchos sitios y para muchas personas no existe. Y por eso yo creo que ese discurso todavía es necesario, esa alternativa política todavía es necesaria, y creo también que todo este discurso ideológico ajeno a la realidad social, el discurso feminista, abortista, LGTB, etcétera, pues terminará muriendo, porque yo no observo que haya una masa social emocionada con este tema. No es un tema que movilice de manera extraordinaria. Y atención, porque lo que sí que moviliza de manera extraordinaria es la respuesta a esa agresión ideológica en la ciudadanía. Efectivamente, es que dentro de un esquema democrático podría ser bien difícil que las propuestas de estos grupos económicos o grupos sociales prosperen. Tiene que ser impuesto, definitivamente. Y precisamente ante esa imposición, al menos en lo que respecta de nuestros niños, estamos los padres. Y nos viene un gran dolor de cabeza, que es el inicio de las clases. ¿Qué le van a enseñar los chicos ahora en clases en marzo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué tipo de educación moral les quieren quedar? Y es que precisamente el Estado, lejos de la visión ya no vamos a llamarle de izquierda, pero de esa facción social del Estado papá, el Estado que te tiene que supervisar en todo, que se tiene que meter en tu vida, en tu casa, en tu comedor, en tu baño, en tu cama, porque literalmente así lo hace, es una visión que rechazamos porque defendemos las libertades. Claro. Entonces, ¿cómo Citizen Go nos podría recomendar cómo han actuado allí o cómo están actuando este 2022 y qué perspectivas tienen? Lo del bus me encantó, sería bueno que lo vuelvan a activar. ¿Qué han hecho después de eso? Sería Sí, increíble que continúen con campañas así. sí, bueno, a ver, nosotros estamos lanzando campañas de manera sistemática, permanentemente, a través de las redes sociales, a través de Internet, del email principalmente. Bueno, ahora, por ejemplo, en Perú estamos lanzando una campaña en apoyo a un proyecto de ley que precisamente defiende el derecho de los padres a educar a sus hijos. Un proyecto de ley que, según me han informado esta mañana, se va a debatir entre hoy y mañana en el Parlamento. No sé si la información sigue viva después de que ha dimitido prácticamente todo el gobierno, pero eso es lo que estamos haciendo, canalizar opinión pública a través de Internet hacia determinada dirección. ¿Qué es lo que ocurre cuando alguien firma una campaña de Citizen Go? Le está enviando un email a el decisor, en este caso a los jefes de bancada del Parlamento peruano, o al presidente del gobierno, o al presidente de Disney, o al presidente de Netflix. Le está enviando, así de fácil, al hacer clic en firmar, le está enviando un email a esa persona. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que le va a llegar un email y otro email y otro email y otro email y otro email y así miles y miles de emails hasta machacarles el inbox de trabajo, ¿no? En algunos casos hasta asfixiante. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que esa persona, ese decision maker, está percibiendo la realidad social, de manera que hemos canalizado, hemos hecho de puente entre la ciudadanía y el poder político o el poder empresarial o el poder mediático y le hemos trasladado el sentimiento ciudadano a pie de calle. Y cuando percibe de manera muy sensible, porque el machaque en el email puede llegar a ser muy doloroso, cuando percibe que hay una movilización social muy fuerte en determinada dirección, en muchos casos lo que hace es decidir no hacerlo.
Por lo tanto, por eso hemos conseguido ganar batallas, porque hemos canalizado de una manera muy eficiente el sentimiento ciudadano en determinada dirección. De manera que, ¿qué es lo que puede hacer la ciudadanía? Pues puede hacer varias cosas. En primer lugar, firmar las campañas que nosotros proponemos y que les lleva un esfuerzo muy pequeño, porque simplemente le dan al botón y ese esfuerzo es enormemente rentable. Lo segundo que puede hacer es compartir nuestras campañas y, por lo tanto, enviárselas a sus amigos, a sus familiares, de manera que esa mancha de aceite de una sociedad responsable se extienda y seamos capaces de llegar más lejos a más gente y movilizando más gente. En tercer lugar, puede ayudar a financiarlas, porque obviamente todo ese esfuerzo no es gratuito, el sistema de envíos es tecnológicamente muy avanzado, etcétera, ¿no? Y por último, y lo más que creo que puede ser lo más importante, es que propongan sus propias campañas. La plataforma está abierta, todo el mundo puede redactar su propia campaña, puede planificar hacia dónde quiere dirigir la movilización social y, por lo tanto, generar más movimiento social enviándoselo a sus amigos y movilizando y viralizando esa campaña. Así que, y bueno, por supuesto, puedes salir a la calle, a participar en actividades offline, en eventos públicos, en rallies, etcétera. En definitiva, lo que necesitamos es una ciudadanía activa, responsable, que no esté en el sillón, sino que esté permanentemente participando y exigiendo de sus responsables públicos una determinada línea. Porque no nos olvidemos que los gobiernos no son unas personas que están para imponernos algo. En el fondo, en teoría política, el gobernante es un empleado de la ciudadanía. Y por lo tanto, lo que tiene que hacer es lo que la ciudadanía le diga, exactamente igual que cualquier empleado. Porque los señores somos nosotros, somos soberanos, el pueblo es soberano y decide lo que quiere. Y en esa filosofía y en esa conciencia de que somos soberanos y de que exigimos, porque pagamos nuestros impuestos y de que exigimos a nuestros gobernantes respeten nuestros valores. Y yo creo que esa exigencia firme, respetuosa, pero exigente, me parece que es clave para la vida democrática y para la salvaguarda de los valores que nos importan. Así es. Doctor Luis Losada, ha sido un gusto tenerlo en el enfoque de familia. El tiempo es muy apremiante aquí, así que volamos. Bueno, se sabe que Citizen Go es, yo creo, la plataforma, una de las más grandes a nivel mundial sobre el derecho de las libertades internacionales, definitivamente. Quisiéramos saber también más activamente, porque la población no recibe mucha información sobre Citizen Go, sin embargo, vamos a empezar a transmitirla para que esto tenga un efecto masivo más del que ya tiene. Un mensaje final sobre la plataforma, cómo la podemos usar, queremos adherirnos a sus novedades diarias, ¿no? Y obviamente un mensaje de despedida para la audiencia del enfoque de familia, doctor Luis. Muy bien, pues nada, a todos los oyentes, a todos los que nos están viendo de Enfoque de Familia, simplemente animarles a participar en Citizen Go, es muy fácil. Se pueden meter en la página web www.citizengo.org y ahí pueden introducir su correo electrónico y a partir de ahí empezarán a recibir todas nuestras comunicaciones. También pueden firmar cualquiera de nuestras campañas y en ese mismo momento empezarán a formar parte de nuestra base de datos. Si en algún momento quieren darse de baja, pues lo pueden hacer de manera automática, muy rápida y no hay ningún problema. Y yo lo que les animaría es sobre todo a participar, a que firmen las campañas, a que las viralicen, a que si pueden las financien, a que propongan nuevas campañas, a que estén activos en definitiva, porque una sociedad activa es la que hace que un gobierno no pueda hacer lo que le dé la gana, que un gobierno no sea totalitario y bueno, y las herramientas las tenemos en nuestras manos. Afortunadamente hemos nacido en una época donde hay tecnología, la tecnología nos permite estar en contacto, comunicarnos, aunar esfuerzos, dirigirlos en una dirección eficiente y yo creo que Citizen Go es una plataforma increíblemente eficiente que ha demostrado éxitos sobrados a lo largo del tiempo y que está a disposición de todos ustedes de manera gratuita para que puedan agruparse, para que puedan utilizarla, para que creen sus propias campañas
y para que pues, viralicen las campañas que reciban. Así que mucho ánimo. Yo creo que quiero lanzar un mensaje de esperanza. El pueblo hispanoamericano, el pueblo peruano en concreto, es un pueblo enormemente sano, que ama la vida por encima de todo, que no comprende el aborto ni la eutanasia, que defiende la familia porque sabe que es la célula básica de la sociedad, que en su mayor parte es enormemente creyente y por lo tanto defiende la libertad religiosa, y eso lo tenemos que poner en valor encima de la mesa y exigirlo a los representantes políticos, porque no vamos a dejar que nos pisoteen, porque pagamos nuestros impuestos, no somos ciudadanos de segunda y por lo tanto vamos a exigir que el gobierno haga lo que tiene que hacer y nunca vamos a permitir que pisotee nuestros valores ni que nos aplique un rodillo en contra de nuestros principios. Vamos a defender nuestros valores, aquellos que nos unen, y vamos a luchar, hay que luchar activamente por defenderlos. Así que ánimo, porque yo creo que la victoria está de nuestro lado. Para los que son religiosos saben que las fuerzas del infierno no prevalecerán y en todo caso tenemos manos, tenemos pies, tenemos inteligencia, tenemos corazón, tenemos pasión, somos muchos, somos más, somos mejores y lo que tenemos que hacer es ponerlo encima de la mesa. Muchas gracias, doctor Luis Lozada Pescador, por esta excelente entrevista. Gracias por toda la información que nos ha brindado. Y para la audiencia del Enfoque de Familia, agradecemos a la Coordinadora Republicana, BHTV y Cable Más que nos retransmiten. Y hasta la próxima. Muchas gracias.